Pues muy bonito y todo, pero tal vez nos hace falta un broche de oro para hablar de lo que sucedió después del concurso de cine experimental. Un cortometraje que muchos interpretan como la precuela de cierta película que revolucionó el cine mexicano en los años 60. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos. Y llegamos finalmente a la película que ganó el primer concurso de cine experimental de México. Y algo que nos deja el conjunto de imágenes, el conjunto de ideas, el conjunto de mensajes, metáforas visuales y sonoras que estamos experimentando en la pantalla. Como el meme, en efecto, esto es cine. Y pareciera que eso es algo que se nos está perdiendo porque actualmente vivimos en un bombardeo de información que pareciera que no nos da tiempo de sentarnos, ya no digamos a pensar una película, simplemente sentir la película, sentir las imágenes, sentir cómo la conjunción de música, poesía e imágenes nos está tratando de comunicar en un nivel mucho más allá de lo literario. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, sin tener alguna tendencia política o ideológica. Mucho se habla, pero que pocos se atreven a tratar de verbalizar de la identidad mexicana. Y esto es algo que en una película que es todo un viaje a la esencia, podría decirse así, bajo la narración de Jaime Sabines en algunas partes de voz en off, producida por Salvador López, con música de Antonio Pérez Olea. La Fórmula Secreta es una película de 1965 dirigida por Rubén Gámez, escrita por Rubén Gámez, Santos Núñez y basado en un texto de Juan Rulfo. Desde que el mundo es mundo hemos andado con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. El lugar en donde nacen las películas no es en el guión o en el escritorio del guionista. O en el escritorio del guionista. Es precisamente en la sala de edición, porque ahí es donde las historias y todo lo filmado pueden tener coherencia, congruencia, es precisamente en la sala de edición. Y sobre todo la densidad de todo el mensaje que se busca dar. O en el escritorio del guionista. Y porque finalmente la edición es la que permite compaginar tantas imágenes para construir todo un lenguaje visual que impacte y que transmita todo tipo de ideas a la audiencia o en el escritorio del guionista. Y eso es lo más hermoso que podemos ver en una película experimental, en este ensayo visual, es precisamente en la sala de edición, en este ensayo sonoro, en este ensayo de ideas que realiza Rubén Gámez o en el escritorio del guionista. Y es que lo que nos muestra Rubén Gámez en cámara puede equipararse a la secuencia inicial de Persona de Ingmar Bergman, pero también a los ejercicios audiovisuales que empezó a hacer Godard una vez que dijo: el cine es lo que haces con la cámara, no tanto lo que escribes. Porque explorar la identidad tan compleja de nuestra nación, de nuestra sociedad sobre todo, sí implica tener este tipo de imágenes fuertes. Una de las ideas principales que nos está diciendo la presencia de ganado vacuno, más allá de ser un mensaje que algunos pueden interpretar como un mensaje vegetariano, es un mensaje de cómo la economía del país tiene un punto de partida y que todo el resto de la industria deriva de uno solo. Toda la producción ganadera es la que mueve la economía del país, la agricultura, la industria y, ¿por qué no?, todos los empleos derivados y que son más ejecutivos y que no tienen que ver con la producción. Se nos regatea hasta la sombra y a pesar de todo así seguimos. Este tipo de ejercicios te permiten desde tu propia subjetividad entender lo que mejor te calce y te ajuste a lo que tu comprensión de la realidad te permite. Este tipo de ejercicios te permiten desde tu propia subjetividad entender lo que mejor te calce y te ajuste a lo que tu comprensión de la realidad te permite. Finalmente, la interpretación está en la audiencia. Y la audiencia es la que decide qué es lo que va a tomar de todo lo que está viendo. Por supuesto que hay gente que dice: ay, está bien fumado y como que no le entiendo. Ay, yo quiero ver una historia para alejarme de la realidad. Bueno, se vale. Pero también se vale descubrir cosas nuevas dentro de cada composición en movimiento.
¿Qué puede significar que esta persona está cargando la carne a sus espaldas? Ay, está bien fumado. En este camino, mientras esta carne se va transformando en otro tipo de personas. Ay, está bien fumado. O en otro tipo de cargas. O la consecuencia final cuando termina su viaje. Ay, está bien fumado. ¿Qué es lo que puede significar? Que las salchichas están pasando por todo el mundo y por toda la industria dentro del país hasta pescar a un montón de gente trajeada. Ay, está bien fumado y como que no le entiendo. Ay, yo quiero ver una historia para alejarme de la realidad. Depende de lo que tú quieras interpretar dentro del contexto que estás viviendo. ¿Qué es lo que te puede estar reflejando? El mensaje es muy claro porque sí, de cierta forma está hablando de capitalismo. No por nada sigue apareciendo desde el inicio de la película y en cada cierto corte la figura de este famosísimo refresco de cola. Hay que hacer esta crítica porque es muy necesaria. Hay gente que va a ver esta película y no le va a entender, o no le va a querer entender, o le va a causar un conflicto porque se va a estresar, porque es demasiada la información que se está vertiendo. Y para la retención de información y la capacidad de atención de los años 2025 que estamos cursando, pues puede ser un poco incómoda para quien no tenga la apertura de querer ver cosas diferentes. La gente busca más literalidad dentro de las historias. Ya no se atreve a ir al cine a pensar, o por lo menos a experimentar el cine, a sentirlo. Y esto, aunque suene muy mamador de cine, es muy cierto. Implica esta parte que es hasta casi ritual, de comprender el silencio de una forma colectiva en un cuarto oscuro. En ese momento todos estamos concentrados en una sola cosa, en lo que sucede en la pantalla y en lo que escuchamos en las bocinas. Y de repente, este tipo de experimentación va a terminar chocando con gente que solo ve el cine como un entretenimiento casual. Como una forma de decir, ay, fui a ver la nueva película de los Avengers o de los superhéroes que estén de moda o de videojuegos, porque ya no sabemos cuál va a ser la siguiente tendencia comercial lucrativa en el cine. Que es válido también el cine comercial, pero hay que tener ese equilibrio. Muchas veces las películas nos van a decir más cosas de nosotros que lo que pudiéramos entender a través de un libro o de estar viendo programas de política con ciertas tendencias ideológicas, o lo que dice algún pseudo comentarista de redes sociales que solo hace contenido para expresarnos con sesgo y posiblemente hasta patrocinada. Parte de ver y experimentar el cine es tener esta, podría decirse que digestión de las ideas sobre cómo nos vemos reflejados en las historias. Nos habla de cómo nuestra sociedad tiene una cierta confrontación con los cambios que nos trae el uso del capital, la industrialización, la forma de ver esta modernidad como una amenaza al tradicionalismo. Pero sobre todo es una crítica a cómo las transnacionales intervienen en otros países. A cómo las transnacionales intervienen en otros países. Porque no por nada estamos escuchando la marcha militar, sonidos de botas marchando, cuestiones o sesgos o guiños al militarismo, pero sobre todo una secuencia final con los nombres de muchas empresas transnacionales de Estados Unidos y de Europa y de Asia que buscan su tajadita del pastel mundial. Lo cual es una crítica válida. Y una crítica necesaria porque no podemos dejar que la vida pase de noche. También tiene una crítica a la influencia de la iglesia dentro de nuestra sociedad. Y de cómo ya desde entonces estaban denunciando pues esos crímenes de la iglesia que todos conocemos pero que mucha gente se niega a hablar. Y el hecho de que estos niños estén mordiendo a estos sacerdotes ya dice mucho, muchísimo. Aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderá la suerte. La esencia de un concurso de cine experimental tiene un fundamento básico. Necesitas nuevos cineastas y nuevas voces que cuenten historias de una nueva manera, dentro de un nuevo contexto. Estos concursos, o un concurso como este, terminó transformando el cine mexicano los 15 años siguientes después de que sucedió. Lástima que el concurso no siguió más, que de hecho en la segunda edición pues fue lamentable porque el primer lugar quedó desierto y el segundo lugar pues terminó siendo una película que hasta la fecha no se puede conseguir en ningún lado, aunque creo que se ha exhibido por ahí en Morelos. Pero más allá de la crítica que pudiéramos hacer es entender que hacer cine experimental es el que abre las puertas a nuevos talentos, a nuevas voces que tienen algo que decir. Afortunadamente existen otros modelos para hacer cine y para conseguir financiamiento
a nuevos talentos. Pero no estaría de más y no sería algo malo que volviéramos a tener este tipo de concursos, porque a veces es necesario que el talento se estimule dentro de un ambiente de competencia, ¿sí? Sana, equilibrada, pero sobre todo con esta visión para crear joyas tan abstractas como la fórmula secreta.